Vietnam es uno de los países con más granjas de cocodrilos en el mundo. Aquí millones de estos animales viven encerrados únicamente por una razón: convertirse en dinero. Sus pieles pueden terminar convertidas en bolsos, cinturones y productos exóticos que cuestan miles de dólares alrededor del mundo. Lo más impactante es que mientras el cocodrilo prácticamente está extinto en la naturaleza, en estas granjas existen millones criados como si fueran ganado. En Vietnam, muchas personas creen que diferentes partes del cocodrilo pueden ayudar a tratar enfermedades incurables, y hoy vamos a ver casos reales. Hoy vamos a entrar a conocer por dentro uno de los negocios más extremos y polémicos de Asia: las granjas de cocodrilos de Vietnam. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Vietnam, uno de los países con más granjas de cocodrilos en el mundo. Se estima que hay más de 1000 granjas de cocodrilos registradas en este país, sin contar las personas que tienen sus criaderos tradicionales, sus criaderos pequeños en sus casas. Ya vimos que aquí es normal criar serpientes en algunas aldeas. Hay gente que tiene sus pequeños criaderos en las casas para su consumo, y también existen criaderos de cocodrilos, personas que tienen sus criaderos cocodrilos para consumo, pero principalmente estas granjas son para el lujo, para la elaboración de zapatos, de carteras, de bolsos. Quizás ustedes hayan visto personas muy famosas o gente de mucho dinero usando bolsos Gucci, bolsos Louis Vuitton, que pueden costar hasta $40,000 hechos de piel de cocodrilo. Pues mucha de esa materia prima sale de granjas como estas. Esta granja que vamos a conocer es una de las más grandes de Vietnam. Todos estos estanques que están detrás de mí están repletos con miles de cocodrilos que increíblemente están prácticamente extintos en la naturaleza. Es prácticamente imposible encontrar un cocodrilo de estos en estado salvaje. Se estima que quedan unos 1000, quizás, porque les han destruido el hábitat. Aquí la gente se los come, y en todos los países de alrededor, y además tuvieron una persecución y una cacería masiva cuando explotó el uso de la piel para productos de lujo. Así que hoy vamos a conocer todo el proceso, desde que están muy bebés, cómo los van criando, cómo los van separando, hasta cómo los convierten en un bolso. ¿Cuánto vale un bolso que podría ser perfectamente Louis Vuitton, pero hecho aquí directamente en la fábrica por artesanas que están trabajando, y no se desaprovecha nada del animal? Utilizan los huesos para medicina y la carne para consumo. Acompáñenme a verlo todo. Así son los estanques en los que se encuentran los cocodrilos más grandes, o más bien las hembras más grandes, porque todo el proceso empieza con ellas. Estas hembras nunca las van a vender, nunca las van a sacrificar. De hecho, hay muchísima actividad. Se ve que se están moviendo mucho, se están revolcando mucho, porque están en época de apareamiento. Entonces incluso puede que veamos alguno procreando, alguna escena prohibida. Pero estas hembras las mantienen aquí justamente para que procreen, para que generen muchos bebés. Este cocodrilo es el cocodrilo siamés asiático. Es una especie nativa en esta parte del mundo y está en extremo peligro de extinción en la naturaleza, porque se estima que las granjas de cocodrilos pueden tener al menos 1 millón de ejemplares. ¿No les parece una locura que en la naturaleza ya no exista, pero en granjas sea totalmente común que lo reproduzcan, lo usen para cuero, para carne, etcétera? Estos cocodrilos pueden llegar a medir entre 3 y 4 metros. Hay algunos aquí gordos y gigantes. La principal diferencia que veo físicamente de este cocodrilo con respecto a los otros que nos hemos encontrado es sobre todo a la par de los ojos. En la parte de aquí arriba de los ojos tiene unos huesos que sobresalen bastante. Vean lo que les digo, están en pleno apareamiento, entonces hay luchas y se revuelcan. Este de aquí donde me vio en la malla, de una vez se vino con ganas de tirárseme encima. A pesar de que el cocodrilo no es conocido por tener un cerebro grande y aprender cosas como los perros, los cuidadores me cuentan que ellos se aprenden los horarios y que reconocen al cuidador, que si yo me acerco aquí no pasa nada, pero que si se acerca al cuidador, que de alguna manera, no sé si es a través del olor, de la vista, del sonido, ellos llegan para que él los alimente. Bichos, este video es patrocinado por Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic se crea una burbuja de seguridad que los protege en la red. Cuando ustedes se conectan a una red pública, en un aeropuerto, en un hotel, en una cafetería, están exponiendo su información en la red. Pueden haber hackers, personas malintencionadas que les pueden sacar sus datos, sus cuentas, dinero. Así que naveguen seguros. Y además, si quieren viajar y quieren encontrar tal vez mejores descuentos pasándose a
una red en otros países, con un solo clic ustedes pueden irse cambiando a diferentes locaciones de red. O para un uso más simple en plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, que nos bloquean el contenido en Latinoamérica, no sé por qué, pero con un clic ustedes se pueden pasar a una red de Canadá, a una red de los Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial y 4 meses extra de Surfshark para que lo aprovechen. Las hembras ponen los huevos en la arena, entonces las hembras salen a esta islita que vemos ahí en el centro, hacen un tipo de cueva, de hueco, depositan los huevos y la tapan. Para verlo mejor nos vamos a acercar a esta parte en la que nos encontramos arena. Es muy probable que estas hembras que están aquí detrás de nosotros tengan huevos ahí debajo y los están cuidando. Ese es uno de los momentos en los que un cocodrilo es más peligroso, es sumamente agresiva. Una, ¿cómo se dice? Cocodrila. Nunca me había hecho esa pregunta. Bueno, ustedes me entienden. Esto o un cocodrilo del Nilo o de agua salada con hambre. Probablemente sean las versiones más peligrosas de este animal. Entonces, la cocodrila, ustedes me entienden. Digámosle la cocodrila. Viene, deposita los huevos y ellos tienen que recogerlos para iniciar con todo este proceso. Porque aquí se encargan de todo. Desde que tienen el huevo hasta que obtienen el producto final en cuero o en comida o en medicina. Entonces, para poder recogerlos, que es sumamente peligroso, ellos aprovechan los tiempos de alimentación en que todos se concentran en un lugar para escabullirse aquí, escarbar, recoger todos los huevos y llevárselos. Qué miedo estos estanques, porque están cubiertos de una planta que es la que hace este efecto de pantano, en donde no se ve nada. Si no es porque ellos asoman la cabeza, a simple vista parecería que aquí no hay nada. Siempre me ha impresionado demasiado. Es un animal que tiene un camuflaje casi perfecto en el agua, a 5 centímetros bajo el agua. Ya uno no lo podría ver en un río. Una vez que ellos obtienen los huevos, todo empieza en la incubadora. Resulta que los huevos de cocodrilo tienen una característica bien interesante, y es que el sexo del animal lo define la temperatura. Me parece que si es muy caliente son machos y si es menos caliente son hembras. Entonces en la incubadora ellos controlan exactamente qué sexo es el que quieren y después los pasan a los estanques, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado porque este es un animal caníbal. Los cocodrilos son de los pocos animales que se devoran entre ellos mismos. En estas jaulas se encuentran los bebés. Una vez que nacen los bebés, primero los tienen que criar en piscinas separadas. Vean los diminutos. Entra como a agarrar garrobos. Entra como a agarrar una iguana. Uy, está bravo. Vean cómo coletea. Estos son los bebés. Los bebés tienen que ponerlos separados porque entre los cocodrilos existe el canibalismo. Son animales que se comen entre ellos mismos. De hecho, se controla la población de cocodrilos en la naturaleza entre ellos mismos. Los grandes se comen a los más pequeños. Entonces tienen que tener un sistema de estanques en el que apenas nacen van en un lugar, luego los cambian de piscina y así sucesivamente para que todos los que están en los estanques sean del mismo tamaño. Si no, los grandes se los van a comer, los van a devorar. Aquí se encuentran los más pequeñitos de todos. Luego aquí unos un poquito más grandes. Aquí la diferencia va siendo de meses, ni siquiera de años. Luego aquí están los que ya, por ejemplo, estos ya podrían comerse a aquellos, entonces los tienen que mantener en una piscina diferente y así sucesivamente. Todos estos muros que tenemos a la izquierda y a la derecha, cada uno son diferentes estanques con cocodrilos de diferentes tamaños. Es increíble la cantidad de cocodrilos que hay en este lugar. Hay cientos en cada uno. Sumados son miles de cocodrilos. En este estanque se encuentra probablemente el tamaño más deseado, más codiciado y más caro de cocodrilo. Diferente a lo que uno creería, que la gente quiere un cocodrilo gigante. Pues resulta que un cocodrilo gigante de 50 años, de 70 años, tiene el cuero muy duro, es más difícil de trabajar. En cambio, estos pequeñitos que tienen apenas 2 años de vida son ideales porque el cuero que se utiliza es principalmente el de la panza, son las escamas de aquí abajo. Y entre más perfectas sean las escamas, más cara es la piel en el mercado. Si el cocodrilo tiene cicatrices o si le faltan escamas o no hay simetría, el valor de
disminuye, pero entre más simétrica sea, más caro es. Y estos cocodrilos que son como tiernitos, que tienen 2 años de vida, tienen el cuero suave, es mucho más fácil trabajarlo. Las grandes empresas compran el cuero ya curado, ellos no compran el animal completo, ellos compran el cuero ya listo, apenas para agarrarlo y empezar a facturar el producto. O muchas veces los mandan directamente a China, que fue lo que estuvimos viendo hace poco en los mercados de China. En China hacen toda la manufactura porque es muchísimo más barata, hacen prácticamente todo, se los llevan a Europa y allá les ponen el sello de hecho en Italia o de hecho en París. Al menos esas son algunas cosas que se han revelado últimamente, que han salido por ahí. Este es un estanque repleto de cocodrilos de 1,5 metros. Tienen 2 años aproximadamente, pueden pesar unos 20 kilos. Y se va a meter el cuidador a demostrarnos que no pasa nada. Quiere demostrarnos que no pasa absolutamente nada si él entra al estanque lleno de cocodrilos. Que lo conocen, que él es quien los alimenta todos los días. Y efectivamente lo que hacen es huir de él, diferente a lo que uno pensaría, que se le van a tirar inmediatamente encima. Ni siquiera tiene botas o zapatos de seguridad, se metió en las puras chanclas. La producción no se limita a los cocodrilos pequeños. Aquí se encuentran ya cocodrilos mucho más grandes, mucho más viejos. Eso que suena son los gallineros. Aquí producen gallinas para alimentar a los cocodrilos. Estos cocodrilos de 2,5 metros, de 2 metros, se utilizan para piezas más grandes, para maletines muchísimo más grandes. Y para hacer un maletín se pueden necesitar al menos 3 cocodrilos de estos. Más adelante nos vamos a topar la zona donde manufacturan todas las cosas, las hacen a mano y donde tienen los cueros de todos estos animales ya preparados. Y en esta jaula se encuentran ya algunos de los más grandes, cocodrilos de 3,5 metros, para hacer piezas todavía más grandes, más únicas, más lujosas, más exclusivas, piezas que se hacen con un solo cuero o que llevan todo el lomo de un cocodrilo en una cara o cosas así más excéntricas. Este es otro estanque con hembras para reproducción. Vean el tamaño y la cantidad de animales que hay. Esto me recuerda mucho al templo de los cocodrilos musulmanes. No sé si recuerdan ese video, si no les recomiendo mucho que vayan a verlo. Es un templo en Pakistán donde dicen que los cocodrilos son musulmanes, los consideran que son sufíes. De hecho hay un cocodrilo que es como el más sagrado de todos, que le hacen un ritual, la gente va y le reza. Y eso sí, el espacio era más pequeño y tenían más que aquí. Habían como 200 cocodrilos gigantes y obesos en un espacio súper reducido. La diferencia es que aquí, por dicha y gracias a Dios, no tenemos que meternos a ver el ritual ni a grabar como en aquel entonces. 2 cosas muy impactantes de las que me acabo de dar cuenta. La primera, le quiero agradecer al dueño de la granja por permitirme entrar y conocer todo esto, porque normalmente la gente no puede entrar a ver lo que estamos viendo porque los cocodrilos huyen. Si ustedes ven estos planos, ellos corren, les da miedo y eso puede dañarles la piel. Y antes les contaba que entre más perfecta sea la piel y entre más simétrica, gracias a Dios hay un muro aquí, entre más simétrica sea la piel, más cara. Entonces si la gente entra y los cocodrilos se asustan y se hacen daño en la piel, él va a perder dinero. Entonces gracias por el acceso. Y segundo, este estanque da directamente a la calle. Me quedé viendo así a lo lejos y había un chiquito, había un papá que alzó el niño para que viera los cientos de cocodrilos que hay en este estanque. O sea que alguien por accidente podría subirse y caer, o niños jugando podrían subirse a ver los cocodrilos y caer. No hay valla, no hay nada que los separe, solo el muro sin alambre ni nada. Por allá pasan los carros. Algo de miedo que leí que pasa en esta parte de Vietnam es que como hay tantas granjas de cocodrilos de todos los tamaños, hay granjas grandes como estas, hay todavía más industriales, pero hay más pequeñas y más locales, más de casa. Cuando en esta zona empiezan las lluvias y se inunda, ha llegado a pasar que los cocodrilos se escapan. Hubieron inundaciones en casas y se escaparon cientos de cocodrilos. La gente entró en pánico. Imagínese usted vivir en los alrededores de aquí, que se salgan 300 animales de estos y ojalá su casa inundada. Esta es el área donde procesan el cuero. Aquí guardan algunos ejemplares que han muerto y los tienen de adorno. Quiero que ustedes comparen el tamaño. Quiero que vean mi tamaño y vean el tamaño de algunos cocodrilos que han salido de esta granja. Yo sé el tamaño de la cola. Este animal medía 4 metros por lo menos. Así se ven los cueros procesados. Este es el cuero de un cocodrilo
cocodrilo de 1 año, uno de los cueros más preciados, un cuero pequeñito, tierno. Pero oigan esto, en el mercado de Asia, la parte del cuero que se comercia es la parte del lomo, esta parte de la espalda, que se vean las escamas. Incluso usan estas escamas grandes del cuello en billeteras, en artículos, en todo. En cambio, en Europa, la parte del cuero que se utiliza, y en Occidente, es la parte de la panza, porque allá no les gustan estas escamas y estos detalles tan fuertes, sino que les gusta el cuero así, más liso, como la panza. Y lo más irónico de todo, una de las frases más irónicas que me dijeron, yo les pregunté, ¿por qué si están haciendo artículos de lujo y exóticos, por qué no usan la cabeza? O sea, ya que están sacrificando un animal y haciendo esto, ¿por qué siempre a los cueros les cortan la cabeza y no utilizan esto? ¿Por qué no se lo ponen a un cierre de algún bolso o algo así? Y me dijeron, es que para las personas en Occidente y en Europa eso se ve muy cruel. O sea, imagínense, no es cruel usar cosas de piel, ni botas de piel, ni fajas de piel, pero sí está cruel andar la cabeza. Cosas de la vida, cosas del mundo. Ojo con los precios del cuero. El cuero para la venta aquí local, para productores locales, un cocodrilo de 1 año así como este puede andar entre 40 y 80 dólares. Ya este cuero así como lo ven listo, sin la cabeza. La cabeza la utilizan para una medicina muy especial que solo he escuchado en este lugar, que ahorita la vamos a ver. Si lo van a exportar, vale aproximadamente unas 5 veces más. Exactamente el mismo producto podría valer unos 400 dólares. Pero en una marca como Gucci, como Louis Vuitton, ya manufacturado y convertido en una billetera, en unos zapatos, puede valer 4,000 dólares, 8,000 dólares, 20,000 dólares. Póngale el precio que usted se imagine. El cuero primero pasa por un proceso en el que pierde el color para que ellos puedan darle el color que ellos quieran. Vean este cuero totalmente morado. Además, vean el tamaño de este cocodrilo, vean el tamaño de esta cabeza. Este cuero lo pueden hacer de color verde, de color azul, blanco, amarillo, negro. Así es como hacen las... En esta granja ellos tienen su propia marca. Entonces estas mujeres están ahí clavando, haciendo costuras. Todo se hace a mano. Ustedes pueden ver que los procesos son muy artesanales. Este es el producto final de la marca propia que tienen en esta granja. Estos bolsos a precio local, a precio de venta local, valen 1,200 dólares cada uno. Y aquí podemos ver lo que les decía. Para hacer un bolso como este se necesita un cocodrilo más grande. No puede ser un cocodrilo de 2 años de edad. Tiene que ser más grande y es en una sola pieza. Si ustedes notan, toda esta parte es una sola pieza y ya lo demás son agregados. Se pueden necesitar 2 o 3 cocodrilos para hacer un bolso como este. Este incluso viene con cierres de seguridad para hombres de negocios. ¿Cuánto creen ustedes que podría valer un maletín como este si aquí dijera el nombre de alguna marca europea, de alguna marca reconocida? Díganme a ver, ¿cuánto creen? Puede valer aproximadamente entre 30,000 y 40,000 dólares, 20 millones de colones. Y si hablamos de una pieza como esta, ni hablar. Esto tan siquiera lo había visto nunca en mi vida. Esto es para los palos de golf, para llevar los palos de golf en piel de cocodrilo. Esto que ustedes ven aquí vale 5,000 dólares. No me quiero ni imaginar cuánto podría valer en Europa. Las posibilidades para hombre y mujeres son infinitas. Gorras para hacer deporte en cuero de cocodrilo, billeteras que tiene aquí toda la cola de un cocodrilo, los famosos zapatos en piel de cocodrilo, carteras tipo bolsito para mujer, bolsos medianos, bolsos normales en morado y en cualquier color, lo que ustedes se imaginen. Hasta un cocodrilo real disecado se puede comprar. Hemos visto que en Vietnam se tienen muchas creencias relacionadas al consumo de ciertas especies. Por ejemplo, nos encontrábamos que las cobras, las serpientes, no las consumen específicamente porque sean muy ricas o por la proteína, sino más que todo por las creencias de la medicina tradicional vietnamita. Y con el cocodrilo no es la diferencia. Me estaba contando el dueño de esta granja que los huesos del cocodrilo los machacan y los utilizan para crear un producto que sirve para tratar una enfermedad, que son los huesos de cristal. De hecho, él tiene una organización, esta que ustedes están viendo aquí, que cuida y le da tratamiento a niños con esta enfermedad, y el tratamiento que llevan es con los huesos de cocodrilo. Y me contó, esto me lo dijo él, que la Universidad de Médicos de Vietnam, algo así, hizo una investigación y encontró que efectivamente los huesos de cocodrilo eran buenos para tratar la enfermedad que tienen estos niños. Además, nos contaba que los niños cuando llegaron aquí
aquí a la organización no podían ni tan siquiera darse vuelta. Es una enfermedad bien dolorosa. Ellos no pueden ni ponerse en pie, no pueden hacer nada porque se les quiebran los huesitos. Y hoy en día los niños incluso van a la escuela. Se pueden erguir, caminan con las manos, se pueden poner derechos, comer, hacer cosas. ¡Qué increíble! ¿Sabían ustedes de algo así? Cuéntenme ahí abajo. ¿Qué piensan? Por ahí pasa la calle, ahí pasan los carros. Este lugar es una atracción en el pueblo, vean. La gente va pasando por la acera y le han hecho huecos a la malla para ver los cocodrilos aquí en el estanque. Aquí está un estanque y aquí está el restaurante. Porque como les dije, aquí tienen el ciclo completo del animal. Desde que se incuba, desde el huevo hasta volverlo productos de cuero, medicina y comida. No se desaprovecha ni los huesos. El cocodrilo se puede comer en todas las versiones. Estofado, se puede comer en chicharrón, se puede comer con vegetales, con arroz. E incluso ofrecen costillas de cocodrilo en todas las versiones. Y el plato más caro vale $8. Así que mis queridos, amados hermanos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les parece todo esto que pasa en este lado del mundo. Estas granjas, estos productos, esta piel exótica, todo esto. Déjenme sus comentarios por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, que me ayuda un montón. Si les gusta este contenido, compártanlo para que pueda seguir llegando a rincones por todas partes. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció por dentro la producción masiva de cocodrilos.